Más que nada, como sabemos, ¿qué hueso? La mandíbula. Fracturas del tercio inferior. Así como hablamos de los límites del tercio medio, también tenemos límites. Esto tienen que mirar muy bien. Del tercio inferior. Hablamos del límite superior por un plano que pasa tangente a los bordes incisales y caras triturantes de las piezas que conforman el arco dentario inferior. Eso es lógico, o sea, bordes incisales y caras oclusales. Inferior, un plano que pasa tangente por el borde basilar o cara inferior de la mandíbula. Anterior, un plano que pasa tangente al punto sobresaliente del mentón, acá, es decir, así. Posterior, un plano que pasa tangente al borde posterior de las ramas ascendentes o montantes del maxilar inferior. Ese no lo vamos a poder ver de forma directa, pero sabemos que estaría a este nivel. Axilar inferior. Características del arco. Zonas de flexión o de extensión. Sitios propicios a la acción del agente vulnerante. Característica de la ubicación. Determina que muchos de los agentes que no están destinados al maxilar inferior impacten sobre el hueso dando fracturas. Características estructurales. Semejanza a huesos largos. Elementos que se disponen en el maxilar inferior. Piezas dentarias. Característica de la estructura basilar. Fracturas se dan fundamentalmente en el sector donde se produce el quiebre de arcos o de línea de continuidad, que básicamente era lo que lo estuvimos hablando del tercio medio. Y estas líneas de quiebre son sínfisis, ángulo y cuello del cóndilo. Líneas de resistencia. Sitios donde la condensación ósea está determinada de tal manera que conforman resistencia a la acción de agentes vulnerantes. Y ahí tenemos columnas o pilares, conforman la estructura vertical, columna del borde posterior de la rama ascendente o columna condilar, columna del borde anterior o columna coronoidea, columnas sinficiales. Y arcos, tenemos arco basilar, arco alveolar, línea oblicua externa, línea oblicua interna. Esto vendrían a ser como los paragolpes de los autos, es donde va a soportar al agente vulnerante. Zonas de menor resistencia. Zonas de unión entre los pilares y columna. La unión de la columna condilar con la basilar a nivel del ángulo del maxilar. El sector sinficiario. Elementos que contribuyan a disminuir la resistencia, piezas dentarias de mayor envergadura, zona de canino. Las características del quiebre a la altura condilar. Cuello del cóndilo, zona del ángulo, zona sinficiaria o parasinficiaria, zona coronoides. Es decir, que en estas zonas es donde nosotros vamos a encontrar o tenemos que ir a buscar las fracturas. Entramos con la clasificación, que es un poco tediosa, pero es muy similar a la del tercio medio. Según su etiología, tenemos patológicas, traumáticas, según su número, única, dobles, múltiples, conminutas, según la relación con el medio exterior, simples, compuestas o expuestas. Esta clasificación tienen que saberla, chicos, porque si bien no tienen que por ahí saber tratarla, pero si van a derivar, tienen que saber decir qué tipo de fractura es, si es, generalmente puede ser
le derivás a un colega, le decís, tengo una fractura traumática, es única, simple, según su complejidad, bueno, estábamos diciendo que es simple, según su relación con las piezas dentarias, fractura parcial de la corona, fractura total del diente, intrusión con impactación, luxación con avulsión, según la relación con la acción de la fuerza, directa, indirecta, mixta, tienen que saber, más que nada, porque tienen que saber derivar. Según el mecanismo de producción, por flexión del arco, por extensión del arco, por torsión, según su extensión o compromiso, parciales, totales, según la dirección del trazo, longitudinales, oblicuas, transversales, según la presencia de piezas dentarias, clase 1, clase 2, clase 3, según la pérdida de sustancia, pequeñas, medianas, grandes, según la acción muscular. Este siempre es muy importante, que es el que más interesa en cuanto a la derivación, si es favorable o desfavorable. Favorable sin desplazamiento, favorable con desplazamiento. Según la localización del trazo, mediana, cerca de la línea media, mediana, entre la línea media y el canino, lateral, entre premolar y molar, retrodentaria, detrás del tercer molar. Bueno, acá podemos observar figuras donde acá vemos una fractura con cuña basal, fracturas segmentarias, fracturas minutas, y acá tenemos fractura de sínfisis mediana y fractura de cuerpo. Y acá están todas las zonas que habíamos dicho que se pueden fracturar. Sacando la de sínfisis que no se puede observar, que estaría acá, tenemos de cuerpo, de ángulo, que es muy común porque hace la zona de declive del tercer molar, que suele estar retenido, de rama, de cóndilo, subcondilio, del cuello del cóndilo, de apófisis coronoide. Este dibujito está muy bueno porque le va a ayudar como machete. Y acá vamos a explicar un poco de eso que yo le había dicho de desfavorable y desfavorable. Favorable and unfavorable. ¿Por qué muestra la dirección acá estas flechas? Más que nada lo que va a determinar de que sea favorable o desfavorable es la acción muscular. Por ejemplo, sabemos que los pterigoideos, el pterigoideo interno y el externo van a llevar hacia un lado y hacia el otro. Por ende, si tenemos una fractura a este nivel y la acción muscular hace que este sector se desplace hacia aquel lado y este hacia aquel lado por el pterigoideo, va a hacer que sea desfavorable. O sea, que ese trazo de fractura no van a estar en continuidad, porque la acción muscular va a hacer que de este lado le lleve hacia allá y de este hacia allá. Entonces va a haber acá una luz. Que esa luz tienen que saber cómo se llaman, que ya habíamos dicho la clase anterior. Cada, si es trazo de fractura, línea de fractura, foco de fractura, tienen que saber el vocabulario. Lo mismo, a este sector que se desplace hacia arriba y hacia abajo, tenemos que saber que acá está el macetero. El macetero lo que va a hacer hacia el sector posterior va a hacer, como indica acá, que vaya hacia arriba. Entonces, este sector que está acá, debido a los músculos supraioideos, van a ir hacia abajo. Entonces, ahí también
esto va a determinar que sea desfavorable. Acá marcan cómo están insertados los pterigoideos. Entonces, básicamente sabemos que los músculos masticadores, dependiendo en la región de que se insertan y esté tu trazo de fractura, va a determinar de que sea favorable o desfavorable. ¿Se entendió este concepto, chicos? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Muy bien, Sí, sí. Sí, doctor. Y como Sí. casi todo como nuestra profesión, es indispensable el interrogatorio. ¿Cuándo? ¿Dónde? Lugar físico donde se produjo la fractura. ¿Cómo? Lugar del impacto del traumatismo. Que también ya lo hablamos en la clase anterior, pero hay que hacer hincapié porque nos dice mucho. Muchas veces hasta el paciente ya nos viene y nos dice, me parece que me golpeé acá, pero siento que se me rompió acá. Hay que escucharlo al paciente. La dirección del golpe es muy importante, con qué le golpearon. Y empezamos con el examen clínico del paciente. Puede ser extraoral o intraoral. ¿Cómo? Siempre lo hacemos. Ustedes saben que en estomatología le enseñan a hacer el examen clínico y siempre hacen a boca cerrada extraoral, ¿no? Muy bien. Empezamos con el examen clínico extraoral. Inspección. Se observa el rostro del paciente, alteraciones. Estas alteraciones pueden ser tumoraciones, retenciones salivales, asimetría, heridas. Y ahí entramos de nuevo a lo que vimos en la primera clase, incisas, contusas, desgarradas, hemorragias, ¿sí? Cutáneas, de fosas nasales, otorragias. Después, si tenemos líquido cefalorraquídeo, ahí se podría determinar la presencia de perforación de la base del cráneo. Si también ya sabemos que tenemos líquido cefalorraquídeo, es un paciente de urgencia. Hematomas, equimosis. Habíamos dicho que la equimosis en lo que es el globo ocular es patoneumónico de una fractura de piso de órbita, por ejemplo, y eso ya nos va a estar indicando una fractura de piso de órbita. Zonas de hundimiento, de declive en el rostro, contorno bucal del paciente. En contorno bucal del paciente sabemos que si el paciente ya relata que no muerde de la misma forma que venía mordiendo, es un indicativo de que hay una fractura, es decir, que perdió su oclusión habitual. Entonces algo raro está pasando y tenemos que buscar cuál es esa etiología. Una vez que ya pasamos lo que es la inspección, que es obviamente observando visualmente, pasamos ya a la palpación. Puede ser mono o bimanual. Se comienza por el borde basilar desde la zona de la sínfisis hasta el ángulo mandibular para determinar la presencia de escalones. Es decir, comienza entonces el borde basilar y se va de la borde basilar de la sínfisis hasta el ángulo de la mandíbula acá. Si encontramos algún escalón. En la zona del ángulo mandibular la palpación debe ser en ambos lados para comparar el lado sano con el afectado. En realidad lo podemos empezar acá con esta maniobra. Siempre yo hago bimanual. La literatura acá en este caso dice que puede ser mono o bimanual. Siempre se compara con el lado lateral, homolateral, que ya habíamos hablado también en la primera clase. Entonces, palpamos acá bien la sínfisis, vamos todo el borde basilar, seguimos hasta el ángulo, vemos que no hay nada y a partir de eso subimos. Continuar hacia el borde posterior, hacia la región del cuello del cóndilo. Con los dedos índice de la mano derecha e izquierda palpamos bilateralmente sobre el cóndilo. Acá. Posible fractura de cabeza o cuello del cóndilo, haciendo realizar al paciente apertura y cierre.
Ahí, si ustedes pueden en este momento hacer esto, ponen sus 2 dedos, van a ver que si abren, hacen una apertura bucal, van a sentir mucho mejor el cuello del cóndilo. Ahí. Si existe fractura en el cóndilo del lado afectado o no, va a acompañar al maxilar el movimiento de apertura. Quedará fijo en la cavidad telenoidea. No así el lado sano, que realizará movimientos de traslación y rotación. ¿Esos se acuerdan que era como el lado de trabajo y el lado de no trabajo? Otra maniobra es colocando los dedos meñiques en el conducto auditivo externo, ubicando la yema del dedo hacia la pared posterior de la cavidad glenoidea, la pared anterior del conducto auditivo externo, es decir, que va hacia adelante, y realizar la misma maniobra de apertura y cierre. Esta maniobra por ahí puede ser un poco dolorosa para el paciente o molesta. Esta es la primera maniobra que habíamos nombrado. Bueno, ahora pasamos al examen clínico intraoral. Tenemos que ver si hay presencia de esquirlas o salientes muy notorias, observar los arcos dentarios a boca abierta, a boca cerrada, con expulsión mandibular, realizar las maniobras de Pomeroy y Belcher, realizar la observación de los movimientos de apertura y cierre, observar si hay mordida en un tiempo, mordida en 2 tiempos, imposibilidad absoluta de ocluir. Básicamente vamos a observar cómo está la mordida. Tenemos que tener en cuenta en presencia de esquirlas o salientes. Por ejemplo, me pasó en varios casos de que, por ejemplo, los pacientes tenían ortodoncia y un bracket queda totalmente incluido, intruido dentro del labio. Así también había veces que desapareció una pieza dentaria y vemos que no estaba intruida, pero sí estaba en lo que es en la mucosa labial. Tenemos que mirar ese tipo de cosas. Fractura de cuerpo. Fronto A. Después entramos con el examen complementario, que son las técnicas radiográficas. Insisto, por ejemplo, cuando a alguno le toque trabajar en un medio público, en una clínica, tiene que saber decirle o tiene que saber indicarle qué placa va a solicitar. Entonces, para la fractura de cuerpo tenemos la frontonasoplaca, la mentonasoplaca, radiografía de perfil, lateral oblicua de 30 grados. Estas son muy efectivas para poder diagnosticar una fractura de mandíbula. Capaz para las fracturas de tercio medio no tanto, pero para la mandibular sí. Fractura de rama ascendente, frontonasoplaca, lateral oblicua de 30 grados, radiografía de perfil, técnica de Towne directa. Fractura de cóndilo, frontonasoplaca, técnica de Towne directa de cuello, técnica de Schuller, cabeza, Parma Locrin, cuello, fractura de ángulo, mentonasoplaca, radiografía de perfil, lateral oblicua de 30 grados. Y se resume todo esto en estas 3 últimas, pero saben que hay que hacer escuela y hay que saber cuáles son las radiografías que por ahí en los medios públicos, en las clínicas, como ya le dije, son las más accesibles o que nos pueden llegar a sacar de apuro, que son todas estas otras técnicas que dimos anteriormente. Pero si, por ejemplo, estamos en un nosocomio más especializado que tenga para hacer una radiografía panorámica, es mucho más específica, ni hablar de una TAC que generalmente suele haber tomógrafos
en la mayoría de los hospitales de alta complejidad, que también se ve que no es lo mismo que una tomografía con BIM, que sería lo ideal, que por ejemplo nuestra facultad cuenta con esa tomografía con BIM, o hay varias ahora laboratorios de diagnósticos por imagen que son especialistas directamente en este tipo de cosas. Y después la resonancia magnética, que son para tejido blando. Por ejemplo, en ese caso de que teníamos un diente incluido dentro de lo que es la mucosa y no le encontramos esquirla y demás, acá vamos a poder diferenciarlo bien. También ver cómo está la ATM, porque acá con esto vamos a poder ver bien el disco articular y demás. Muy bien, chicos. Hoy fue bastante corto lo que es el teórico. Ya era el tercio inferior. Nos queda un teórico más y después vamos a dar la tutoría con el doctor Rosende. ¿Alguno tiene alguna duda? Hola. No, doctor, por el momento. Se trata de hacerlo más sencillo. Por ahí, uno de los libros de cabecilla que a mí me gusta porque cuenta como un cuentito es el Navarro Vilas, que está en biblioteca. Vienen por tomos y lo diferencia bien lo que es tercio medio y tercio inferior. Acá se le hace hincapié de lo más necesario para que ustedes tengan una idea de lo que es fractura. De generalidades hablamos de las dos. El próximo teórico ya vamos a hablar un poquito de tratamiento. ¿Saben? Sí, doctor. Muy bien, chicos. Nos vemos entonces la próxima.